doy gracias, Señor, por este día precioso que estamos disfrutando ya en tu presencia, en tu compañía. Gracias porque sé que tienes una palabra fresca, una palabra directa a nuestros corazones, con la intención, Dios, de transformarnos, de bendecirnos. Por eso es que te pido ahora, en el nombre de Jesús, Señor, que tu luz alumbre, que ilumine a cada uno de los que van a estar viendo y escuchando este vídeo. Señor, que hoy sea día de salvación para muchísima gente. Que esta palabra que hoy vamos a hablar en tu nombre, Señor, es que todos podamos entender que no es palabra mía, sino es que es una palabra que tú has puesto en mi corazón para todos los que la van a recibir en esta mañana y en las semanas y años futuros, quién sabe. Amén. Pero habla, Señor, toca nuestras vidas, vuelve nuestros corazones a ti, Señor. Ayúdanos a volvernos a ti si estamos extraviados. Ayúdanos, Señor, a enderezar nuestros caminos si están torcidos, Señor. Que tu luz nos ilumine, que tu luz nos alumbre, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro caminar, Señor. Ayúdanos, por favor, porque queremos bendecirte, queremos honrarte, queremos hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús oro y te doy las gracias, Señor, por la oportunidad de poder escuchar tu voz una vez más, un día más, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy buenos días. Hoy ya otra vez es domingo. Los días van que chiflan. Gloria a Dios. Los tiempos se aceleran. Ayer, parece que fue ayer cuando estábamos compartiendo la última palabra, ¿no? La última predicación, el último sermón. Y miren ustedes, ya es domingo otra vez. Domingo 7 de junio. Gloria a Dios, de 2020. Bueno, vamos a la Biblia, ¿sí? Vamos directo a ver si ganamos el tiempo, para ver si no nos extendemos demasiado. Gloria a Dios. Pero no me preocupa el tiempo. Lo que quiero es darle libertad al Espíritu Santo para que nos ministre a cada uno de nosotros y de verdad este mensaje produzca el fruto, produzca el efecto que Dios quiere producir en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, a la iglesia ya en Éfeso, en el capítulo 5, dice allí: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¡Wow! Sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Tremendo. Hoy estamos viviendo, hoy día, ¿no? Estamos viviendo tiempos gloriosos, tiempos turbulentos, pero tiempos gloriosos. Amén. Tiempos gloriosos en que la iglesia más que nunca tiene que cumplir, tiene que vivir lo que aquí el apóstol Pablo le está escribiendo y le está hablando a la iglesia en Éfeso. Tenemos que vivir el ser imitadores de Dios como hijos amados, porque somos hijos amados. Amén. La Biblia nos dice, el apóstol Juan escribió ahí en su epístola, en el Evangelio, ¿no? Gloria a Dios, dice que Jesús vino a los suyos no le recibieron, pero a los que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos Dios le ha dado potestad, les ha dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Amén. Somos engendrados ya no de seres humanos, sino somos engendrados por su Espíritu. Gloria a Dios, por eso somos hijos de Dios. Y somos muy amados. Dice el apóstol Juan también que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda en el infierno, sino que tenga vida eterna. Así que somos hijos muy amados, como dice aquí. Por eso Pablo le dice a la iglesia: sed imitadores de Dios como hijos amados. Acuérdate que aunque lo escribe Pablo, en realidad es Dios mismo el que nos los está pidiendo. Amén. Nos los está demandando. Tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿En qué sentido? Andando en amor, como Cristo nos amó. ¡Wow! Andad en amor. Pero andad en amor, claro, tenemos que entender lo que es el amor. Hoy no voy a definir otra vez lo que es el amor, pero el amor no es lo que el mundo define como amor. A veces dicen va a ser el amor y estoy enamorado, y ni siquiera tienen idea la gente
tiene idea la gente de cómo definir el amor. ¿Cómo sé yo si estoy enamorado? Si lo que siento es amor. ¿Cómo definimos el amor? Bueno, pues eso es otro tema que quizás en otro momento estudiaremos más a fondo, pero dice que debemos andar en amor, pero dice como también Cristo nos amó. ¿Y cómo fue que Cristo nos amó? ¿Cómo fue que Cristo nos amó? Aquí dice, se entregó a sí mismo por nosotros, como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo se entregó, Cristo lo dio todo por nosotros, por salvarnos, porque hoy pudiéramos tener vida eterna, pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Gloria a Dios, Cristo se entregó por completo por amor a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para salvarnos, para salvar a todos los que crean en Él, todos los que ponen su confianza y su obediencia en Cristo Jesús. Amén. Pero hoy día, siempre decimos son tiempos gloriosos, tiempos difíciles, pero tiempos gloriosos, porque son en medio de las dificultades cuando la iglesia más tiene que brillar, siendo imitadores de Dios como hijos amados que somos. Amén. Pero a veces confundimos ese término y esa definición de amor con algo que no tiene nada que ver con amor. En la iglesia hoy en día a nivel mundial y de forma general creemos que amar es consentir, que amar es pasar la mano a los hermanos en la fe, estoy hablando a los hermanos en Cristo, y también a los que todavía no conocen al Señor y que están pecando deliberadamente. Aún en medio de las congregaciones hay mucha gente, ya no digo jóvenes, digo gente, digo hermanos en Cristo de todas las edades, que están practicando la fornicación. Fíjense lo que dice el versículo 3 aquí en la carta a los Efesios. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Gloria a Dios. Amén. A veces confundimos el amor con permitir que el hermanito, sabemos que está viviendo con la novia en su propia casa. Están teniendo relaciones sexuales. Y las iglesias están permitiendo que estén participando en ministerios, en el grupo de alabanza. O tal vez como maestros de escuela dominical a los niños. O predicando desde una plataforma. ¿Cómo es posible que confundamos y que tengamos como el mundo tiene por bueno a lo malo y llame también a lo malo bueno? Dije lo mismo, ¿no? Tenga lo bueno por malo y llame malo a lo bueno. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo es posible que la iglesia esté viviendo también esa situación? Hoy necesitamos ser mucho más que en todos los tiempos anteriores, que siempre ha sido así necesario, porque para eso es la iglesia. La iglesia es luz, la iglesia es la sal de la tierra, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Amén. Pero hoy más que nunca la iglesia tiene que brillar siendo imitadores de Dios como hijos amados. No puede ser que consintamos el pecado de fornicación, inmundicia, avaricia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que menciona aquí el apóstol Pablo en esta carta. Porque dice el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas es que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso no seáis partícipes con ellos, dice el apóstol. Dice aquí las Escrituras. Amén. Pero en realidad tenemos que reconocer y tenemos que ver con dolor y tristeza en el corazón que en lugar de la iglesia ser la levadura de este mundo, en lugar de la iglesia ser quien leude la masa del mundo, amén, quien alcance a los perdidos, quien transforme las naciones, las ciudades donde nos encontramos, donde se encuentra la iglesia como un organismo vivo, no como una organización, sino como un organismo vivo. Gloria a Dios. En lugar de la iglesia estar transformando la sociedad, es el mundo el que está permeando y el que está penetrando en las iglesias. Amén. Y por eso es lo que comento ahorita.
lo que comentaba ahorita, amén. Fornicaciones, avaricia, palabras deshonestas, necedades, tantas cosas que se ven en las iglesias por todas partes. Un enfriamiento, una apostasía, una flojera tan grande y tan dolorosa, por decir una palabra suave, amén, que de verdad que da pena y da lástima. Hoy en día la iglesia tiene que tomar su lugar. Hoy en día, como iglesia, como hijos de Dios, hijos amados de Dios, tenemos que ser imitadores del Dios al que honramos, el Dios que profesamos. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Gloria a Dios, más que nunca. Tenemos que mostrar su luz a las naciones. Tenemos que mostrar que Cristo reina. Gloria a Dios, no solo con palabras, con nuestras vidas, con nuestras acciones. El mundo tiene que conocer que Cristo vive. Amén. Gloria a Dios. De eso se trata el amor. Por eso dice, andad en amor como Cristo nos amó. ¿Cómo es que Cristo nos amó? Dice que se entregó a sí mismo. El propio Señor allá en el Evangelio de Juan, capítulo 15, dice, oye, que no hay mayor amor que este. Que alguien dé su vida por sus amigos. Alabado sea el nombre de Jesús. Ustedes son mis amigos si hacen la voluntad del Padre. Wow, ¿cuántos amigos? ¿Cuántos de los que me estarán viendo, cuántos de los que están escuchando podrán decir esta mañana, yo soy amigo de Dios porque hago la voluntad de mi Dios? Gloria a Dios. Ojalá que muchos, ojalá que todos los que estén escuchando. Amén. No seáis partícipes con ellos. No hagan lo mismo que hace el mundo. No reproduzcan las cosas. No. Mi hermano, estamos hablando hasta como el mundo habla. Estamos repitiendo frases que obscenas, frases deshonestas, como dice aquí Pablo. Estamos viviendo en necedades que no convienen. En lugar de vivir como santos, estamos viviendo como muchas veces dando un mal testimonio del Dios que profesamos, el Dios que confesamos, el Dios que decimos que creemos y que es nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero que leamos en Ezequiel capítulo 33. Miren esto lo que dice ahí. Cuando yo dijere al justo, dice el Señor, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. ¡Wow! Mi hermano, hay muchos hoy. La iglesia tiene que escuchar este mensaje esta mañana. Muchos que están en las congregaciones, muchos que nos reunimos cada domingo, que se reúnen varios días en la semana, y que un día aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, incluso recibieron el Espíritu Santo. Pero ha llegado un momento en que se han estancado y se han confiado y se han relajado tanto que han permitido que cada día más sus vidas, en lugar de reflejar a Cristo, en lugar de imitar a Dios como hijos amados, lo están reflejando cualquier otra cosa menos a Cristo. Y fíjense la advertencia aquí del profeta Ezequiel. Cuando yo dijere al justo, dice el Señor, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere maldad, hiciere iniquidad, todas sus justicias no le serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Quiere decir, alguien que dice, Señor, en ti confío, en ti pongo mi vida, Cristo, te recibo como mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Y ahora me confío en eso, como esas sectas y esas barbaridades que se predican por ahí, salvo, siempre salvo, y todas esas historietas, amén, que mucha gente se está creyendo y mucha gente está caminando al infierno creyendo un montón de mentiras y barbaridades como esa, amén. Pero eso es lo que está hablando Ezequiel, lo que está diciendo Dios a través del profeta. Dice, algunos se confían en su justicia, algunos se confían en que ya Dios ha perdonado sus pecados. Y confiado en esa realidad, es una verdad, Dios ha perdonado sus pecados, pero se confía de tal manera que empieza a hacer iniquidad, empieza a pecar de forma deliberada. Dice el Señor a través del profeta Ezequiel que ninguna de sus justicias, de sus buenas obras, le serán recordadas, sino que va a ser juzgado, va a morir por la iniquidad que hizo. Claro, algunos de ustedes pueden decir, no, Tony, estás leyendo el Antiguo Testamento, estás leyendo el libro del profeta Ezequiel. Eso es Antiguo Testamento, eso es cuando Israel estaba bajo la ley de Moisés. Muy bien, tú puedes decir eso, pero yo te digo una cosa.
nuestro Dios, el Dios verdadero, el único y Dios verdadero, y nuestro Señor Jesucristo, a quien Él envió para mostrarnos la verdad, para mostrarnos el camino que lleva a Él, no cambia. Dios no cambia. Dios es inmutable. Ese es uno de los atributos de Dios, que hasta los niños lo han aprendido en la escuela dominical. Así que más vale que tú y yo, como gente adulta, sepamos que Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios no cambia. Alabado sea su nombre por siempre. Ezequiel dijo eso, y tú puedes decir, bueno, eso es antiguo pacto. No, miren Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 10. Diciendo primero, voy a leer un poquito, unos cuantos versículos para que veas todo. Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los sacerdotes en el antiguo pacto continuamente estar ofreciendo sacrificios que nunca podían quitar los pecados. Dios lo consideraba, Dios cubría el pecado del pecador que por fe cumplía la ley de Moisés. Pero en realidad nadie, ningún sacrificio de animales podía quitar el pecado del ser humano. Él seguía siendo esclavo de su pecado. Amén. Sin embargo dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir, venció. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y ahí después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué te parece? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice que mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, nuestra fe en Jesucristo, porque fiel es el que prometió. Y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hasta aquí leemos todo esto en la carta a los Hebreos, en este capítulo 10, y efectivamente cualquiera de ustedes estará diciendo, ve, Tony, pues Ezequiel lo que está diciendo es el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo aquí acabamos de leer que gracias al sacrificio de Jesús, que hizo una sola vez y para siempre. ¿Cuántas veces? Una vez y para siempre. Cristo no va a volver a venir a morir por nuestros pecados. Ya Él lo hizo una vez y para siempre. Todo el que pone su fe y su confianza en Jesucristo tiene perdón de pecado. ¡Wow! El Padre lo perdona, es pura gracia, es pura misericordia. Somos salvos por la gracia de Dios, que por su gracia nos dio a Jesucristo, que vivió sin pecado, murió en esa cruz, y es la gracia de Dios la que nos dice, si ustedes ponen su confianza, su fe en mi Hijo, todos sus pecados serán limpiados, porque mi Hijo es el gran sumo sacerdote que quita el pecado, es el Cordero de Dios que quita el pecado. Aquellos sacrificios del antiguo pacto no lo podían quitar, pero mi Hijo, su preciosa sangre, quita el pecado del mundo para siempre. Amén. A través de Cristo ustedes pueden entrar a mi presencia con libertad, como hijos amados. Por eso decía, sean imitadores
¿sí?, de Dios como hijos amados. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Muy bien. O sea que el sacrificio de Jesús, si yo he puesto mi fe, mi confianza, si de verdad estoy permaneciendo en Él, por supuesto que tengo seguridad en mi salvación. Por supuesto que tengo libre acceso al trono de la gracia de Dios. Amén. Y pareciera entonces que me estoy contradiciendo. Ezequiel está diciendo, oye, cuidado, porque el que es salvo, el que es justo, porque ha puesto su fe en Jesucristo, porque ha puesto su confianza en Dios, pero después de haber puesto su confianza en Dios, comete iniquidad, o sea, se va por la calle del medio, vuelve a sus antiguos caminos, vuelve a practicar el pecado de forma deliberada, de consciente, pues ese se perderá. Sus justicias que hizo en algún momento no le serán recordadas, sino que por su iniquidad, por su pecado, será condenado. Amén. Eso lo dice Ezequiel, pero aquí parece que no lo está diciendo, porque está diciendo que gracias al sacrificio de Cristo soy salvo. Sin embargo, miren cómo sigue la carta a los Hebreos en el versículo 26, porque leímos hasta el 25, pero miren el 26. Primero, hasta el 25 nos dice eso, ¿no? Que Cristo es nuestro sumo sacerdote, Cristo pagó para que yo tenga ahora perdón de pecado por medio de su sangre, yo puedo entrar al trono de la gracia. Pero dice el versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, el conocimiento de Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cristo no va a volver a morir por tus pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Eso es la ley de Moisés. Si tú cometías pecados, ofreces sacrificios, todo eso. Pero habían pecados que 2, 3 testigos, Pepe pecó, Chencho pecó, dice que la muerte era irremisible. La paga del pecado es muerte. Apedreados tenían que morir por adulterio y por ciertos pecados los que hubieran cometido esas personas. Amén. Por eso aquí el escritor de esta carta a los Hebreos lo está recordando. Primero dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino lo que queda es una horrenda expectación del juicio de Dios y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, lo mismo que dijo antes Ezequiel, ¿sí o no? Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Fíjense el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecéis el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando yo peco deliberadamente, cuando alguien peca deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de Cristo, después de haber sido salvo en el sentido de que ha conocido la verdad, de que la gracia de Dios te ha alcanzado, porque ahora estás en Cristo. Dios te ha dado incluso hasta el Espíritu Santo, has nacido de nuevo, fíjate hasta dónde estoy llegando. Y después de haber experimentado la vida de Cristo, después de haber llegado al conocimiento de Dios, de Cristo, por medio de su Espíritu, que me revela, que me guía toda su verdad, después de experimentar y de vivir todo eso, por el tiempo que sea, yo vuelvo a decidir volver atrás y pecar de forma deliberada. Dice que lo único que me espera es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis? Lo que estoy haciendo al actuar de tal manera es pisotear al Hijo de Dios, pisotear a Cristo mismo y tener por inmunda su sangre, la sangre del pacto que fue derramada en esa cruz. Esto es muy grave, Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dijo, el Señor juzgará a su pueblo. Y fíjense cómo termina este versículo 31, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo no sé cómo algunos interpretan estos versículos, pero yo creo que no hay que ni interpretarlos. Están más claros que el agua cristalina de un manantial. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. El que peca voluntariamente, de forma deliberada, después de haber conocido a Cristo, mi hermano, está pisoteando el nombre del Hijo de Dios
y está teniendo por inmunda la sangre del pacto. Y lo único que ha de esperar es eso, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorarte. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hoy en día, mi hermano, hoy en día es triste. Ya la cuarentena se está terminando. Las iglesias están volviendo a arrancar, entre comillas, ¿no? A arrancar, ¿por qué? Porque vuelven al edificio, vuelven al local, vuelven al, entre comillas, templo, que está mal dicho, porque el edificio no es ningún templo, el templo soy yo. El templo fue destruido, por eso Jesús dijo, oye, esto no va a quedar piedra sobre piedra. El templo fue destruido. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo ha levantado un nuevo templo. La Biblia dice que yo soy la casa de Dios. Yo soy templo de Dios. En mí vive el Espíritu Santo, porque he puesto mi confianza en Cristo. Me he arrepentido de mis pecados. Me he bautizado en agua para perdón de esos pecados. Y Dios, en su gracia y en su amor infinito, me ha dado su Espíritu. El Espíritu de Cristo vive en mí. Y Él es el que me transforma y el que me guía, el que me muestra la gloria del Padre. Amén. Entonces yo soy el templo de Dios y cada creyente, cada persona que ha puesto su confianza y que ha recibido a Cristo en su corazón, como Señor y Salvador, como Rey de su vida, gloria a Dios, esa persona es el templo de Dios. Pero hoy en día las iglesias están volviendo a la rutina, ¿no? A la forma de que se había interrumpido por causa de toda esta pandemia mundial, del virus. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero realmente, ¿qué es lo que vemos? Mira en Ezequiel 33 otra vez. Dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Burlándose, ¿no? Versículo 31 dice, y vendrán a ti como viene el pueblo. Oye, cómo viene. Vendrán a ti, profeta, hombre de Dios, varón de Dios, vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío, gente religiosa, y oirán tus palabras, escucha, oirán lo que tú vas a predicar, pero no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, el juicio que Dios está anunciando, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. O sea, Dios le está diciendo a Ezequiel, tú habla, pero ten clarísimo que esta gente, vendrá mucho pueblo, dice, vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Van a oír tus palabras, pero no las van a ejecutar, no las van a poner en práctica. Durante años hemos estado viviendo esto. Y estoy diciendo que estamos viviendo tiempos cruciales, tiempos en que la iglesia no puede seguir como ha seguido hasta ahora. La iglesia tiene que vivir como Cristo vivió. La iglesia tiene que ser imitador de Dios, como leíamos al principio, como hijos amados. Hoy son tiempos en que la iglesia tiene que manifestar la gloria de Dios de todas las maneras, en toda su expresión. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo un mundo revuelto por todos lados. Ahora mismo hay manifestaciones, llevan varios días, ¿verdad? Manifestaciones tremendas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, ¿sí? Supuestamente son manifestaciones en contra del racismo. La iglesia está preparada, la iglesia tiene el discernimiento espiritual para evaluar si realmente, o sea, lo que verdaderamente está ocurriendo detrás de esas manifestaciones. La iglesia tiene el discernimiento suficiente, como la madurez espiritual suficiente como para poder discernir lo que hay de verdad detrás de todo esto del COVID-19, de la pandemia esta que ha afectado a todo el mundo. ¿Será que de verdad esas manifestaciones supuestamente antirracistas son verdaderamente manifestaciones con ese objetivo? ¿Cómo es posible si es una manifestación en contra del racismo, supuesto racismo en una nación donde hace 4 años un presidente era negro? Así que, no lo sé,
vaya racismo ese, ¿no? Que un presidente negro estuvo ahí, los blancos lo votaron, porque no solo los negros, porque los negros son minoría en Estados Unidos. Pero en fin, ¿cómo es posible que una manifestación supuestamente antirracista sean la misma gente de esa manifestación la que acaban de matar a otra persona de la raza negra, dueña de un negocio que ellos estaban asaltando y rompiendo y acabando con eso y con aquello? ¿Será que de verdad eso son manifestaciones por el tema racial? ¿O será que hay algo más detrás de todo eso? La iglesia tiene que reaccionar, la iglesia tiene que entender, la iglesia está, y hablo en forma general, gloria a Dios, hay muy buenos creyentes en el mundo entero, hay gente que ama a Dios, gente que ama a Dios, que están llenos del Espíritu Santo, que tienen ese discernimiento para ver las cosas, para juzgar todas las cosas y ellos no ser juzgados por el mundo. Pero hay muchísimos, millones de creyentes en el mundo entero que están, como lo describe aquí, en los tiempos de Ezequiel. Solamente van a los edificios, a los lugares, a las congregaciones para escuchar la palabra. Y dice que hacen halagos con su boca. Van a los seminarios, van a los institutos bíblicos. ¿A cuántos hermanos en la fe conocemos que han dado tantísimos estudios bíblicos? Universidad teológica incluso. ¿Y qué fruto están dando? ¿Están siendo imitadores de Dios como hijos amados? Están atiborrados y embotados de tanto conocimiento de las Escrituras, pero no la están viviendo, no la están practicando. ¿Tú crees que esa es la iglesia que el Señor viene a buscar pronto? Porque viene pronto, ¿sí o no? Cristo viene pronto y viene por su iglesia, no por cualquier iglesia o cualquiera que se llame y se autodenomine iglesia. ¿Crees que esa es la clase de iglesia, la clase de discípulos que Cristo viene a buscar? Gente que, como aquí en los tiempos de Ezequiel, que oyen, que halagan. Uy, pastor, qué mensaje más poderoso, qué palabra más buena, qué estudio, qué unción, wow, que Dios lo bendiga, que lo siga usando. ¿Y de qué valen todos esos halagos si no estás viviendo lo que Dios te está hablando? Si no estás obedeciendo a lo que Cristo, supuestamente tu Señor, te está pidiendo que hagas. Por eso es que el Señor Jesús tuvo que decir eso. ¿Por qué me llamáis Señor? ¿Por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo les digo que hagan? No son tiempos para jugar. Mi hermano en Cristo, no son tiempos para estar jugando. No son tiempos para estar entretenidos. No es posible que vayamos a la iglesia porque nos guste la alabanza. No es posible que vayas a una iglesia porque te guste, no sé, cómo predica alguien. No es posible eso. Sí, y después salir de ahí y vivir de una forma vacía. Sin obedecer lo que Cristo nos ha mandado a hacer. Alabado sea el nombre de Jesús. Solamente evaluémonos, porque la palabra de Dios dice que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Si yo estoy en la fe, ¿qué quiere decir fe? Fe es confianza y, exacto, obediencia. Si yo estoy en la fe, si de verdad yo estoy en la fe del Hijo de Dios, si de verdad mi fe está fundamentada en la roca que es Cristo, como tantos profesan, entonces vamos a examinarnos, a ver si es verdad que estoy en la fe, estoy en la roca, estoy creciendo, estoy permaneciendo en la vid verdadera que es mi Señor Jesucristo. Si de verdad Cristo es mi roca, si de verdad mi fe está basada en Él, está firmada en Él, ¿estaré yo obedeciendo? Entendiendo que fe es obediencia. Tiene que ver con obediencia porque fe sin obra es muerta, no vale para nada. La fe está ligada con las obras de obediencia. Gloria a Dios, sí, obediencia al mandato de Dios. No hacemos obras para ser salvos, somos salvos por la fe, por la gracia, por medio de la fe. Pero si yo tengo fe en Cristo, fe es que confío en Él y sigo sus pisadas. Así que si yo sigo sus pisadas, estoy haciendo obras, las obras de Él. Fui salvado para hacer buenas obras, sus buenas obras. Él las hace a través de mí. Gloria a Dios. Por lo tanto, la gente tiene que ver que yo hago buenas obras. Si no, no están viendo el fruto del Espíritu haciendo esas buenas obras a través de mí. Yo creo que me estoy explicando, ¿sí? Amén. Entonces, si yo estoy en la fe de Cristo, pregunto, ¿acaso Jesús no nos manda a ser discípulos a todas las naciones? Examinémonos un momento, solamente un minuto.
a lo largo de toda tu vida, como cristiano, como hijo de Dios, ¿cuántos discípulos has hecho? Y cuando hablo de hacer discípulos no es darle un estudio bíblico a alguien. Un estudio bíblico acerca de qué, del tema más importante que tú consideres, sea doctrinal, sea lo que sea. Amén. Eso puede ser un tipo de discipulado, pero yo hablo del discipulado como Cristo lo instituyó y como Cristo nos enseña a hacer, porque Cristo le dijo a los discípulos, Él hizo discipulado con sus discípulos. Amén. Y después en Mateo 28 le dice, ahora ustedes hagan lo mismo, hacer discípulos a las naciones como yo lo hice con ustedes, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. ¿Qué cosas son las que Él nos ha mandado? Él nos manda a predicar el Evangelio. Mi hermano, yo no veo a la iglesia tirada en la calle predicando el Evangelio. Cada vez que me encuentro con algún hermano en la fe, es muy raro que alguien hable de cómo él está compartiendo su fe, la fe en Cristo con su gente, sus vecinos, su familia. Es muy triste que la iglesia haya perdido eso. La iglesia que leemos en el libro de Hechos es una iglesia que vive en las calles, perseveran en el templo, perseveran en los mercados, en los lugares públicos. Iban y lanzaban las redes, iban y predicaban el Evangelio, y sanaban enfermos, y expulsaban demonios, y se congregaban en casas, y allí entrenaban, allí discipulaban a esos nuevos creyentes. Inmediatamente esos nuevos creyentes se ponían a hacer lo mismo que hacían sus discipuladores, alabados sea el nombre de Jesús. Y era un movimiento. La iglesia no es una organización, es un movimiento, es un organismo vivo. Eso lo sabemos todos. Eso lo sabemos todos, pero ¿cuántos discípulos has hecho a lo largo de tu vida cristiana? Discípulo me refiero a alguien que tú le has enseñado ya a predicar el Evangelio, que lo está haciendo, y que está haciendo discípulos a otros, y que está haciendo las obras de Jesús, sanar enfermos, expulsar demonios, amar, servir. Gloria a Dios, está mostrando el carácter de Cristo. ¿Cuántos discípulos has hecho tú? Hay muchos hermanos en la fe que llevan tantísimo tiempo en la iglesia y no han hecho su primer discípulo, porque son gente como lo que describe aquí Ezequiel, que escuchan pero no obedecen, halagan pero no obedecen. ¡Wow! Dice ahí en el capítulo 33 de Ezequiel, versículo 14, y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Gloria a Dios. ¿Qué te parece? Así que al justo le dice, si yo le dijera al justo, oye, estás perdonado, eres justificado, tienes vida eterna, pero el justo se confía y se tira por la calle en medio a la iniquidad, al pecado otra vez, dice el Señor, pues su justicia no lo va a salvar. Amén. Porque yo soy justo y por su pecado será juzgado. Amén. Es como la parábola aquella de las minas o los talentos, ¿sí? A uno le dio 5, al otro 3, al otro 1. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? ¿Qué es lo que el Señor te ha puesto en las manos? ¿Estás tú dando fruto? El Señor te ha dado una mina y tú la has multiplicado ya, aunque sea por 2. O la has enterrado como aquel que hizo eso. La enterró, la escondió. Y cuando vino el Señor, lo mandó a castigar, lo lanzó, fue castigado. O sea, dándonos una ilustración de que va al infierno. ¿Por qué? Porque te doy algo, te he salvado. Cristo nos ha salvado, Dios nos ha salvado, para que nosotros hagamos sus obras, para que continuemos lo que Él comenzó, ¿sí o no? No te ha salvado para sentarte en un banco, no te ha salvado para escuchar, como dice Ezequiel, y quedarte ahí sin hacer nada. No te ha salvado mucho menos para que tú te confíes en la salvación y te vuelvas al pecado otra vez deliberadamente, teniendo por inmunda la sangre del pacto, gloria a Dios, y pisoteando el nombre de Jesucristo
con tu pecado. No, te ha salvado para que tú salves a otros en el nombre de Jesús. Amén. Para que tú hagas discípulos, así de gracia recibiste, da de gracia. Eso es lo que Dios quiere. Cristo viene y va a demandar de ti. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Alabado sea el nombre de Jesús. Así que al justo le dice, cuidadito, porque como te vayas al pecado, aquello bueno que hiciste alguna vez no te va a salvar. Ya lo vimos en la carta de los Hebreos. Amén. Sin embargo, al impío, y el impío, escucha, el impío no es el que está fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia ya estamos viendo, porque es lo que estoy hablando, ¿no? Hay gente impía. El impío es el que es dado a la impiedad. A alguien que no es piadoso. Así que si tú estás en fornicación, por más Biblia que leas, por más que ayunes, por más que oras, pero estás viviendo ahí en fornicación con alguien, eres un impío. Sin embargo, fíjate la buena noticia, el versículo 15 dice, si el impío restituyere la prenda, o sea, dice, si yo le dijera al impío en el 14, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, o sea, se arrepiente, entonces no va a morir. Dice, si el impío restituyere la prenda, porque arrepentimiento no es remordimiento, arrepentimiento es lo que Dios demanda de nosotros. Amén. Después de poner nuestra fe en Cristo, lo que sigue a esa fe, lo primero que va a producir mi fe en Jesucristo es un verdadero arrepentimiento. Es una actitud que yo restituyo lo que he dañado. Lo que sea. Si he robado, como es el caso aquí, un ejemplo, si el impío restituyere la prenda, porque robó, este hombre restituye lo que robó. Gloria a Dios. Devuelve lo que hubiera robado, camina en los estatutos de la vida, o sea, lo devuelve y empieza a caminar en integridad, empieza a caminar en la justicia de Dios. Vivirá, dice el Señor, vivirá y no morirá. ¿Qué te parece? Por eso dice el apóstol Juan en una de sus epístolas, dice decir, que el que confiesa su pecado y se aparta de él, es decir, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, ¿sí? Allá en Segunda de Crónicas también dice, capítulo 7, verso 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Hay una humillación, hay un arrepentimiento. Y busca mi rostro y se arrepienten, se convierten de sus malos caminos, se vuelven a mí de todo corazón, ¿sí? Eso es lo que está diciendo ahí. Gloria a Dios. Entonces dice, yo oiré la oración de arrepentimiento. ¡Wow! Dios está deseoso de salvarnos. Dios amó de tal manera al mundo que murió en esa cruz para salvar al mundo, para salvar a todo aquel que recibe este mensaje que te estoy compartiendo esta mañana. Que lo recibas por la fe, que entiendas y que te evalúes a ti mismo. Yo no estoy juzgándote, es la palabra la que tiene que estarte martillando. Oro a Dios que el Espíritu Santo esté usando esta palabra, que es su palabra. Mira esto como me pongo. Es su palabra la que oro que esté taladrando ahí en tu corazón, en tu vida, redarguyéndote, convenciéndote de pecado, justicia y juicio. Y si acaso descubres que tu corazón está lleno de impiedad, no importa si estás yendo a la iglesia o si estás fuera de la iglesia, que hoy sea el día, mi hermano, que te agarres de esta promesa de Dios, de este llamado que Dios te está haciendo esta mañana, y te arrepientas de corazón, restituye lo que has robado. Restaura lo que pueda ser restaurado. Si le has sido infiel a tu mujer, no solamente pide perdón a tu mujer, restaura todo el dolor que le has ocasionado, amándola, mimándola, haciendo lo que tengas que hacer para con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo sellar y sanar toda herida que le hayas podido haber hecho. Si la has humillado con palabras, con agresividad, no solamente pide perdón, restituye lo que puedas restituir. Todo lo que puedas restituir, eso es un verdadero arrepentimiento. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz. Dice, porque el fruto del Espíritu que tú tienes por ser hijo de luz, somos hijos de luz porque hemos recibido su Espíritu Santo. El fruto del Espíritu quiere decir que el Espíritu se manifiesta a través de mí. Si yo tengo el Espíritu Santo, eso se va a ver, se va a notar. Y el fruto
o sea, como la gente lo va a notar, como todo el mundo lo va a percibir en mí, es en toda bondad, en justicia y en verdad. El que tiene el Espíritu Santo no habla palabras necias ni deshonestas, anda en la verdad. Gloria a Dios. El fruto que produce el Espíritu en nosotros es justicia. Obra, vive haciendo justicia, vive justamente. Gloria a Dios. Amén. En toda bondad, todo lo bueno, porque lo que está reflejando no es porque yo sea bueno, es el Espíritu que está en ti. Por ser tú un hijo de luz, el Espíritu de Dios se manifiesta a través de ti. Y la gente dice, qué bueno es Pepe, qué bueno es Chencho. No es que Chencho sea bueno, es que es un hijo de luz. El Espíritu Santo que vive ahora en Chencho, él es el Espíritu de Cristo. Y eso es lo que vemos en Chencho. Qué bueno. Vemos su bondad, vemos que anda en justicia, vemos que anda en verdad, en integridad. Eso es el fruto del Espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que está diciéndole Pablo aquí a la iglesia en Éfeso. En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora ustedes son luz en el Señor. Por lo tanto, anden como hijos de luz. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Si de verdad somos de Cristo, continuamente estamos en comunión con el Espíritu Santo que vive en mí. Soy yo el templo del Espíritu Santo, no es el edificio. Soy yo la casa donde vive Dios. Qué lindo. Así que estoy en comunión, debo vivir en comunión con Él. Gloria a Dios, comprobando lo que es agradable al Señor. Y cuando compruebo lo que es agradable al Señor, ando en eso que es agradable al Señor. Y el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Por eso ahora leíamos al principio, ¿no? Imitadores de Dios como hijos amados, andando en amor, como Cristo andó en amor, que anduvo en amor, que se entregó por nosotros. Andar en amor no es permitir el pecado, no es permitir al fornicario, no es permitir al avaro, no es permitir al otro sinvergüenza. Eso no es amor. Amor es confrontar el pecado con misericordia, con entendimiento, por saber que si mi hermano está fallando en eso, mañana puedo ser yo el que falle en otra cosa. Gloria a Dios, con ese entendimiento o esa comprensión, pero al mismo tiempo con ese sentido de responsabilidad, de integridad. Es por el Espíritu que corregimos al hermano. No es por ponernos en una posición de juez, no, es hacer lo que Jesús nos manda hacer. Dice, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Confróntenlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz que vive en nosotros, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo tanto, por lo cual dice, eso es la palabra que Dios, yo creo que puso en mi corazón en esta hora. ¿Para qué? Para su iglesia. Para su iglesia en el mundo entero, que me puedan estar viendo y oyendo. Pero también para ti, que estás en tiniebla. Esta es la palabra, el versículo 14. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate de los muertos porque estás muerto. Si estás viviendo en tiniebla, estás muerto en tus delitos y pecados. No importa si profesas, si dices ser cristiano, estás muerto. Y el Señor te dice, despiértate tú que estás dormido, como aquellas vírgenes, otra vez las vírgenes, las 10 se durmieron. Despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando Cristo te alumbra, entonces todas tus tinieblas tendrán que salir. Tú renunciarás a ellas y la luz de Cristo lo llenará todo en ti. Mirad con diligencia cómo andéis. O sea, examínense, evalúense cada momento cómo están andando. No como necios, sino como sabios. El libro de los Proverbios habla muchísimo del necio y del sabio. Los dos tienen el mismo conocimiento. Gloria a Dios. Pero el sabio es sabio, ¿por qué? Porque el conocimiento que ha recibido lo ha sabido poner en práctica y por eso le va bien, porque es un conocimiento que he aprendido, lo pongo en práctica y por eso eres un tipo sabio. Gloria a Dios, ¿sí o no? Pero el necio tiene el mismo conocimiento que el sabio, pero no lo practica, no lo pone en práctica. Gloria a Dios, es como Ezequiel describe a esa gente, ¿no? Que oyen, que halagan, que hacen tantas cosas,
pero no practican, no obedecen la palabra. Entonces dice, evalúense, miren con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Quién tiene duda de eso hoy? Marco, ¿tú tienes duda de eso hoy? ¿Que los días son malos? Los días son malos. Aprovechemos bien el tiempo. ¿Cómo aprovechamos el tiempo? Andando en amor, siendo imitadores de Dios como hijos amados suyos. Gloria a Dios. Evaluándonos, como dice aquí, con toda diligencia. A ver si de verdad yo estoy en la fe. Comprobando la buena voluntad de Dios para andar en ella, para vivir en ella, porque entonces me irá bien. Alabado sea el nombre de Jesús. Versículo 17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay gente que todavía hoy le dice, ¿y cómo puedo saber, pastor? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Madre mía, llevan 20 años en la iglesia y todavía no sabes cómo saber, valga la redundancia, cómo identificar en cada momento y en cada situación cuál es la voluntad de Dios para ese caso particular. Pues estás muy mal. ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de relación tienes tú con Dios? ¿Para qué te sirven tantos institutos bíblicos? ¿Para qué te sirven tantos estudios, tantas predicaciones que has recibido a lo largo de tu vida cristiana? Si no, todavía no eres capaz de entender cuál es la voluntad del Señor para tu vida en una situación particular y específica. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis. Ese es el problema, que muchas veces nos embriagamos con vino. No es que seas un borracho, pero nos embriagamos con las cosas de este mundo. Y dice Pablo, no os embriaguéis, no se emborrachen con vino, sino en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu. La semana pasada hablábamos de Pentecostés. Eso es lo que necesita la iglesia, ser llena del Espíritu Santo. Aprender a conocer a la persona del Espíritu Santo. Amén. Aprender a discernir, a escuchar su voz, a reconocer su voz en todo momento, en toda situación. Aprender a tener intimidad con Él. Eso es lo que necesita la iglesia hoy, porque solamente siendo llenos del Espíritu Santo podremos ser verdaderos imitadores de Dios como hijos amados que somos para Él. Amén. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, no con palabras deshonestas como mencionaba al principio, no con trujanerías y esas cosas, no, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto no quiere decir que ahora yo vaya a hablar con ustedes, hola Marcos, ¿cómo estás? Con himnos de esa manera. Hoy me levanté con ganas de cantar. No, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, está hablando en el corazón, ¿sí? Que alabando al Señor en vuestros corazones. Así, porque estamos llenos del Espíritu, es lo que va a salir de nosotros. Es el Espíritu Santo, el gozo del Señor, lo que va a manifestarse a través de nuestras vidas. Y vas a estar cantándole a Dios, vas a estar cantando himnos y alabanza. Gloria a Dios. Marquito, tú sabes que escuché una canción hoy, mira esta, ¡pum! Y la cantas. O tú en el trabajo, en el estudio, estás tarareando, estás cantando, estás alabando a Dios. Pero no porque tú quieres cantar, sino porque te nace. Gloria a Dios, te nace porque el Espíritu vive en ti, se mueve en ti, se está moviendo en ti porque tú estás andando en su luz. Estás dándole lugar a Él. Estás siendo lleno, no te estás embriagando con las cosas del mundo, te estás embriagando con su Espíritu. Gloria a Dios. Y entonces estás permitiendo que Él tome el control total de tu vida. Y así es como la iglesia puede ser imitadora de Dios como hija amada. Amén. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, mi amigo, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Tiempos finales estamos viviendo, tiempos convulsos, tiempos difíciles. Las cosas empiezan a volver a una normalidad que nunca va a ser como la que tuvimos algún día. Amén. El mundo ha cambiado, Cristo viene pronto. El espíritu del anticristo cada vez es más, se puede oler y palpar, ¿verdad?
En cualquier momento ese gobierno mundial surgirá. En cualquier momento Cristo viene por su iglesia. Amén. Y nosotros necesitamos que Él nos encuentre perseverando. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Fíjate cómo continuamente el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que en mí permanece, lleva fruto. Pero si no permanece en mí, te vas a secar y serás echado fuera. ¡Wow! Pero es que no éramos salvos por gracia. Claro que sí, lo leímos ahorita en Hebreos. Pero así como podemos disfrutar mientras permanezco en la vid, yo estoy seguro de mi salvación, la estoy disfrutando, por supuesto. Pero el día que yo decida quitarme otra vez de la vid, lanzarme otra vez al pecado deliberadamente, como hablaba Ezequiel y también el escritor de los Hebreos. Amén. En ese día, las cosas cambian. Amén. Gloria a Dios. Todas mis justicias no me van a librar cuando Cristo me tenga que juzgar, si me lancé a la impiedad, a la iniquidad, al pecado otra vez. Esto es muy serio. Cristo viene pronto. Amigo que me escuchas, que nunca has recibido a Jesús en tu corazón, yo quiero que hoy tú ores, que no esperes ni un minuto más. Si Dios ha tocado tu vida, si algo de lo que he dicho ha tenido sentido para ti, abre tu corazón al Señor y háblale sinceramente. Confiesa tu pecado delante de Dios. Señor Jesús, háblale. Reconozco que soy pecador. Reconozco que soy esto. Uy, cuánto me arrepiento. Llora si tienes que llorar. Apártate de un lugar, abajo de un árbol, en el baño. Haz lo que tengas que hacer, pero abre tu corazón al Señor. Arrepiéntete de sus pecados, de tus pecados. Amén. Y dile, entonces, Señor, necesito tu salvación. Necesito tu perdón. Ayúdame. Gloria a Dios. Y haciendo una oración como esa, Dios va a empezar a obrar en tu vida. El Espíritu Santo va a empezar a cambiar, a poner un corazón nuevo en ti, con nuevos deseos de agradarle a Él, con ganas de dejar a un lado toda esa vida impía, mundana, que te ha llevado a la destrucción, a tu propia destrucción, que te ha causado tanto dolor y tanta miseria. El Espíritu Santo mismo te va a ayudar a ir soltando todo aquello. Él te va a ir guiando en ese proceso, en ese camino de la salvación. Te vas a bautizar en el nombre de Jesús para perdón de tus pecados. Y recibirás el Espíritu Santo en tu vida. Y tu vida será transformada. Tú serás hecho una nueva criatura. Ahí se va a producir ese nuevo nacimiento del que habla Jesús en los evangelios. Es necesario que nazcas de nuevo. Gloria a Dios. Pero el primer paso es ese, es reconocer tu condición de pecador delante de Dios. Arrepiéntete de corazón, reconoce todo lo malo que has hecho contra tu prójimo, tu mujer, tus hijos, tus padres, el mundo, yo qué sé, todo lo que has hecho. Pero sobre todo eso se lo has hecho a personas. Pero en primerísimo lugar se lo has hecho a Dios. Es por causa de tu mentira que Cristo murió. Es por causa de tu vanidad que Cristo murió. Es por causa de tu orgullo que Cristo tuvo que morir en la cruz. Porque los orgullosos, los vanidosos, los adúlteros, los blasfemos, los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Y Cristo vino para que todos esos fornicarios y adúlteros y blasfemos y todos esos pecadores, reconociendo su pecado y arrepintiéndose de eso, poniendo su confianza en Jesús, puedan entrar entonces a la vida eterna. Y si tú, mi hermano, un día recibiste a Cristo y te das cuenta que has estado viviendo de una forma así, mundana, más mundana que... ¿sí? Hoy es el día también. Abre tu corazón, arrepiéntete de tus pecados. Amén. Y empieza otra vez con el Señor. Gloria a Dios. Endereza, que deja que Él enderece lo torcido. Que Él haga reverdecer en ti lo que se ha secado. Que resucite lo que se ha muerto en tu vida. Amén. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo, esa es mi oración para ti. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y Jesús nos está llamando a orar por esos obreros, por ti, que todavía no has salido a cumplir. Has aprendido tantísimas cosas, pero no las has puesto en práctica. Oro por ti. Oro por obreros, Señor, en el nombre de Jesús. Oro porque esta palabra toque el corazón, inquiete a cada hermano mío en la fe, que se ha vuelto religioso, que se ha vuelto ahí cómodo, en sus asientos, en su vida
religiosa, pero que hoy tú le estás hablando directo al corazón y se dan cuenta que, wow, corren peligro, que su salvación no está tan segura como ellos creían quizás. Amén. Ayúdanos a entender a todos, Señor. Gloria a Dios, que solo el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y perseverar no es portarse bien, perseverar es ser obediente a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Vuelve los corazones a ti. Toca cada corazón, Señor, de esas personas que van a estar viendo este vídeo, que están escuchándome. Gloria a Dios. Ayúdales a conocerte. Espíritu Santo, alúmbralos, revélales a Jesús. Amén. Ayúdales, Señor. Ayúdales a agarrarse bien fuerte de ti y sálvalos por amor de tu nombre, Señor. Y a los que están firmes, ayúdanos a permanecer. Ayúdanos a no caer. Porque el que esté firme, mire que no caiga. Tiene que preocuparse, como hemos estado viendo, con diligencia. Comprobando continuamente cuál es tu buena voluntad para nuestras vidas en el día a día. Alabamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por una salvación tan grande que nos has dado. Gracias una vez más por esta palabra que nos confronta, que nos bendice, Señor. Amén. Que sea de salvación para mucha gente, Señor, en el nombre de Jesús. Mi amigo, cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier cosa que te inquiete, escríbenos. Gloria a Dios. Escríbenos a través del Facebook, escríbenos a través del YouTube. Gloria a Dios. Escríbenos. Nosotros te vamos a contestar, te vamos a ayudar en todo lo que podamos. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Que el Señor ilumine tu camino. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes todos los días.